Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Adrián Palacio. Estoy en el curso primero de bachillerato. Mi carrera es Administración y Sistema. Materia: Sistema de Gestores de Base de Datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto o almacenamiento sistemático. Para su posterior uso, en este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos, compuesta por la mayoría por documentos y textos impresos en papel. Existen programas denominados sistemas gestores de base de datos o servidores BDMS. Estructura de una base de datos. La estructura de una base de datos es bastante sencilla. Las convenciones utilizadas aparecen implícitamente en el documento. Por ejemplo, ventaja y desventaja de una base de datos. Ventaja: independencia de estos respecto a los tratamientos, mejor disponibilidad de los mismos, mayor eficiencia en la recogida y codificación, mayor coherencia, mayor valor informático, mayor normalización en documentos, acceso más rápido y sencillo. Desventaja: instalación de costosos equipos. Se requiere de conocimientos específicos. Consta en equipo. Ausencia en los estándares. Larga y difícil puesta en marcha. Sistemas de gestores de base de datos. Sistema de base de datos es un conjunto de programas que nos permite el almacenamiento, modificación y extracción de la información de una base de datos. El software. El software se conoce como un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. En sí, es todo lo que se puede ver y no tocar. Hardware. Hardware es el término, se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático. Sus componentes son, ejemplo, eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Los datos. Los datos son los hechos que describen sucesos y entidades. Datos es una palabra en plural que se refiere a más de un hecho. La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Los usuarios. Los usuarios en informática es el término usuario final. Designa a la persona que va a manipular de manera directa a un producto o a una base de datos. Existen tres tipos de usuario: usuario anónimo, usuario beta tester y usuario final. Diseño y almacenamiento de una base de datos. Un objetivo principal de un sistema de base de datos es proporcionar a los usuarios finales una visión de abstracto a los datos. Objetivo del diseño del almacenamiento de datos. Tabla: unidad donde se creará el conjunto de datos de nuestra BD y también serán ordenados en columnas. Formulario: elemento en forma de dicha que permite la gestión de datos de forma cómoda. Informe: permite reparar los registros de la BD de forma personalizada para imprimirlos. Macro: conjunto de instrucciones que se pueden almacenar para automatizar tareas repetitivas. Modular: programa o conjunto de instrucciones en el lenguaje visual y básico. Organización física de los sistemas de bases de datos. El diseño de una base de datos distribuye SBDD implica la forma de decisiones sobre la ubicación de los programas. Se clasifican en niveles de comportamiento, características de acceso y niveles de conocimiento. Claves primarias y claves foráneas. Las claves primarias. Cada unidad tiene una clave primaria o campo llave que la identifica. Cuando una identidad figura en la clave primaria de otra identidad, esta se denomina clave foránea. Las entidades relacionadas entre sí a través de las claves foráneas.
Las claves foráneas. Código cliente es la primaria. Esta identidad cliente, cada cliente se le asocia un cliente y cada código se le corresponde un cliente. Asimismo, número de factura y código de producto, claves primarias, identidad de factura y productos respectivamente.